Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Ha comenzado en Panamá los foros paralelos a la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar 10 y 11 de abril en esa ciudad. Foros que han estado matizados en la jornada de hoy por la denuncia contundente de la delegación cubana de la presencia en Panamá de terroristas a sueldo y también de mercenarios a sueldo del imperio, como parte de esa confrontación a la que se ha querido llevar este escenario de la Cumbre de las Américas. Un evento al que Cuba ha acudido con más de casi dos centenares de representantes de la sociedad civil cubana, de sus organizaciones políticas, sociales y también de todos los representantes del entramado social de nuestro país, y que está enfrentando allí en Panamá una batalla singular en medio de este escenario llamado a ser Encuentro de las Américas, pero que ha ido más allá de esos propósitos. De lo que ha ocurrido en la jornada de hoy, del contexto en el que se da esta Cumbre de las Américas, de lo que representa estos tiempos actuales de la América Latina y de la exclusión social, ese tema del que se pretende dirimir en el cónclave cumbre, en el cónclave principal de esta Cumbre de las Américas, estaremos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda. Tengo el enorme placer de estar compartiendo este programa de hoy con nuestro querido amigo Frei Beto, reconocido intelectual brasileño, amigo de Cuba y también de las causas mejores de América Latina, quien ha estado en estos días en La Habana, rememorando un poco aquella entrevista con Fidel que lo llevó a hacer su libro Fidel y la religión, uno de los libros que marcó a nuestra generación y que sin duda es parte de la historia de las ideas y del acercamiento de la revolución y la religión en nuestro país. Con Frei estaremos hablando de ese acontecimiento y también, por supuesto, de la Cumbre de las Américas, y me está acompañando además mi colega Oliver Zamora Oria, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana y quien ha estado siguiendo los acontecimientos de esta cumbre. Les propongo entonces que nos acompañen durante los próximos 55 minutos de programa. Y antes de iniciar nuestro debate de hoy sobre el tema de la Cumbre de las Américas, quiero ir, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día, que mucho tiene que ver también con este acontecimiento. Esta tarde han sido entregadas aquí, en La Habana, más de 3 millones de firmas de cubanas y cubanos que apoyan a la Revolución Bolivariana de Venezuela frente a las amenazas de Estados Unidos y a la declaración, a la orden ejecutiva del presidente Obama, que declara a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de ese país. Nuestra noticia del día, ahora en la mesa redonda. Venezuela supera las 10 millones de firmas contra el decreto de Obama. Cuba aportó este miércoles más de 3 millones de rúbricas a la campaña mundial Obama deroga el decreto ya. Las firmas de los ciudadanos cubanos fueron recibidas por el jefe de la campaña en solidaridad con Venezuela, Jorge Rodríguez, y con estas cifras se superan las 10 millones de firmas, que fue la meta fijada por el comando de campaña en Venezuela contra el decreto imperialista emitido por el presidente estadounidense. Esto sucede cuando aún faltan 2 días para el inicio de la Cumbre de las Américas en Panamá. Venezuela no es una amenaza, es una esperanza. Para dejar constancia histórica de este apoyo cubano que se suma al reclamo latinoamericano y caribeño, entregamos a la dirección de la Revolución Bolivariana 3.039.567 firmas recogidas en nuestro país entre los días 3 y 8 de abril. Bueno, según la Agencia de Información Nacional, esta entrega de los más de 3 millones de firmas de apoyo a la campaña nacional e internacional contra las amenazas norteamericanas a Venezuela, contó con la presencia del compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Así lo refleja la Agencia de Información Nacional y es parte de ese apoyo, de esa solidaridad consecuente de Cuba con Venezuela, un país que ha recibido también la solidaridad del resto de América Latina, algo que ha provocado el pesar de las autoridades de Washington. Pero de eso estaremos hablando en la mesa redonda. Yo les propongo que nos acompañen para conversar con Frei Beto y Oliver Zamora sobre este importante evento.
La nueva política de Barack Obama hacia Cuba tiene entre sus propósitos mejorar las relaciones de Estados Unidos con el resto de América Latina y el Caribe. El presidente norteamericano fue testigo en 2012 de cómo el aislamiento contra la isla afectaba los vínculos de su país con el resto del hemisferio. Lo vio con sus propios ojos en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias durante la sexta cumbre de las Américas, cuando la mayoría de los presidentes y primeros ministros de la región exigían la presencia de Cuba en el siguiente encuentro. Más que una demanda, resultaba una necesidad ante el activo papel de Cuba en mecanismos de la integración como la CELAC o la Comunidad del Caribe CARICOM. 3 años después, la invitación extendida al presidente Raúl Castro es un hecho consumado. Solo por ese detalle, el encuentro panamericano es considerado como un evento histórico, incluso antes del comienzo de sus sesiones. Otro acontecimiento que removerá el suelo serán los previsibles pronunciamientos de apoyo a Venezuela ante el presidente que firmó el decreto declarando a la República Bolivariana como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. La Cumbre de las Américas pondrá cara a cara otra vez a los líderes del continente en un momento en que Estados Unidos intenta abrir una embajada en La Habana, al mismo tiempo que pretende castigar al gobierno de Caracas. Javier Ortiz, especial para la Mesa Redonda. Bueno, 2 acontecimientos que van a marcar necesariamente esta cumbre, pero yo creo que expresan también cuál es el momento que está viviendo América Latina. Pero me gustaría que Freddy Beto nos hiciera su valoración de qué significado tiene esta cumbre de las Américas, qué pudiera pasar en esta visión entre las dos partes de nuestra América. Parecía que Barack Obama llegaría sobre un lecho de rosas a esta cumbre después de los pronunciamientos sobre Cuba, sin embargo, la decisión contra Venezuela ha vuelto un revulsivo todo lo que está ocurriendo en esta cumbre. Sí, es verdad. Bien, primero, la cumbre es muy significativa porque Cuba va a estar presente y va a estar presente como una exigencia del conjunto de países de América Latina y Caribe. Y segundo, porque Obama, la política arrogante del gobierno de los Estados Unidos, ha dicho esta coisa que não tem nenhum sentido, que Venezuela representa uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. E eu me recordo que Reagan dizia isso de Nicarágua sandinista, uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é que criam uma insegurança em todo o mundo. Este é o problema com suas agressões. Pero hoje saiu a notícia que parece que Obama, devido à reação desfavorável de seu decreto, enviou um emissário a Caracas e quizá ele vai retroceder um pouco nesse resto. De qualquer maneira, eu prevejo que vai ser uma cumbre de intenso diálogo entre chefes de Estado e eu diria que vai ser muito mais conflitiva em la calle do que dentro de las sesiones oficiales. Ya de hecho está siendo bastante conflictivo en la calle. Isso já se esperava porque há gente de todas as tendências e pontos de vista, enfim. O problema é que não é gente por la democracia, é gente por o terrorismo também, gente por agressão, gente que vai aí para cometer crimes. Então eu espero que a segurança de Panamá garantize ao fórum de la sociedade civil suficientes condições de liberdade de expressão para que a gente possa discutir os temas deste continente, porque a cumbre exige a participação também da sociedade civil. Isto é um passo muito importante para o nosso processo no continente. Sobre eso me gustaría ampliar un poquito más adelante, pero reiteraría uno de los temas de los que comenzamos hablando, y es cuánto puede incidir en ese debate el hecho de que Obama está en su última cumbre de las Américas, sería su escenario último para intentar mejorar las relaciones con América Latina antes de irse de la Casa Blanca, y sin embargo llega con este antecedente del tema Venezuela. ¿Cree usted que es posible un diálogo más civilizado entre las dos Américas, que pueda haber un mayor entendimiento, o evidentemente Estados Unidos no ha entendido lo que está pasando al sur de la región? Não, eu primeiro penso que Obama não compreende muitas coisas que passam em América Latina, muitas coisas, pero sabe que já não pode lançar mano do recurso de golpes de Estado, porque os Estados Unidos hizo isso em toda a história da América Latina e ha sido sempre um desastre, e eles mesmos reconhecem.
Ahora hacen las cosas de otra manera, como se haría en Honduras, por ejemplo. De qualquer maneira, o hecho de Obama, em 17 de dezembro, vir a público e dizer ao mundo que reconhece o fracasso do bloqueio, eu comparo isso a Lyndon Johnson quando vino a público dizer que a maior potência econômica e bélica do planeta, da história da humanidade, havia perdido a guerra de Vietnã para um pueblo pequeno, pobre, campesino. Eu admiro a atitude de ustedes cubanos, porque ustedes foram muito respeitosos delante da afirmação de Obama, porque era hora de dizer, mira, ustedes han sufrido uma derrota porque em mais de 50 anos de pressão tremenda de todo tipo sobre o povo de Cuba, esse povo ha resistido, e muita gente em Brasil, por exemplo, me pergunta, o que vai passar em Cuba agora com a reaproximação dos Estados Unidos? Eu digo, bueno, uma gente que está acostumada a resistir a huracanes, vai vir um huracão de outra maneira, consumista e tudo isso, e para seduzir a gente e quebrar os valores desta sociedade cubana, mas eu estou convencido que aqui vai haver um impacto muito forte, mas a gente vai resistir. E penso que Obama quer marcar essa cumbre, como tu has dito, que é a última, com uma presença, eu diria, mais respeitosa hacia a América Latina. Essa é a minha avaliação. Pode ser que não passe isso, mas não creio que vai chegar com uma postura arrogante, impositiva, intransigente. Creo que va a estar abierto al diálogo. ¿Crees, Oliver, que en ese mismo camino entonces se puede marcar los pronunciamientos de las últimas horas de las autoridades norteamericanas? Es decir, ha salido el asesor de seguridad nacional, o uno de los asesores de seguridad nacional, a decir que, bueno, exactamente no querían que la orden ejecutiva significara que Venezuela era una amenaza para Estados Unidos, que era una cosa normal, un papel que siempre ha tenido que hacer burocrático, ¿no?, que hace las autoridades norteamericanas para tomar determinadas sanciones. Yo creo que al gobierno de Estados Unidos, está bien consciente de lo que le viene encima y de que ya no va a lograr esa tranquilidad, vamos a decir, esa paz diplomática en medio de la Cumbre de las Américas que teóricamente había, vamos a decir, que tratado de lograr, exacto, con el tema Cuba. Y bueno, no solo han existido muchas declaraciones que apuntan a lo que decía, bueno, Frei Beto, de que o no entienden muchas cosas de América Latina o no quieren entender. Porque no solamente ha sido, bueno, este asesor, ha sido en su momento también, por ejemplo, el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, y muchas personas que han hablado y que han dicho que no, pero el decreto Obama ha sido muy claro. O sea, Obama, desde el punto de vista legislativo, ejecutivo, cuando presentó este decreto ha sido muy claro, y bueno, incluso salió hasta Roberta Jacobson diciendo que estaba decepcionada, fíjense. Esto a mí me llama mucho la atención, decepcionada con la solidaridad de América Latina hacia Venezuela. Y uno se pregunta, pero bueno, ¿qué esperaban? ¿Qué esperaban? O sea, ¿no han visto cómo ha sido la historia de este proceso reciente de integración latinoamericana, de apoyo, de solidaridad, de complementación? Era lógico que algo así tenía que esperarse. Yo creo que no hay un interés real por parte del gobierno de Estados Unidos, de la élite política, vamos a decir, de Estados Unidos, que la élite política trasciende Obama, de mejorar las relaciones con América Latina. Porque uno ve actitudes, vamos a decir, civilizadas con respecto a Cuba, que ha sido producto de las presiones, porque eso sí ha demostrado a América Latina que es capaz de presionar a Estados Unidos, que es capaz de encauzar la política exterior de Estados Unidos con respecto a la región. Y eso fue, vamos a decir, que una de las razones de peso junto a la resistencia del pueblo cubano para este cambio de política, pero vemos también otras actitudes. Por ejemplo, Obama llega precisamente hoy al Caribe para buscar un pacto, presionar a los países caribeños, un pacto que pueda dar al traste con Petrocaribe. Pero vemos que ya quieren solicitarle al Congreso alrededor de $2.000 millones para combatir, fíjense bien, para incidir en Centroamérica, que siempre ha sido estratégico para Estados Unidos. Y vemos como hay una nueva base militar en Honduras, una especie de grupo de élite para hacerle frente a momentos de crisis, y vemos lo que pasa con Venezuela y vemos los pronunciamientos, incluso vemos a veces el contrasentido en algunas declaraciones con respecto a Cuba, y eso te da la idea de que no hay una voluntad real de cambiar con respecto a América Latina. América Latina para Estados Unidos no puede ser una región con autonomía, con soberanía, porque hay muchos intereses acá.
O sea, estamos hablando de políticas que tienen muchos años, más de 100 años. La política de la ley, o sea, la doctrina Monroe y una serie de proyectos con respecto a América Latina que te demuestran la continuidad. Fíjate que Obama no ha podido presentar nada nuevo para América Latina. Todo lo que presenta es una copia de, bueno, lo que hicieron presidentes anteriores, hace décadas o hace más de un siglo. Y no creo que cambien. O sea, esto que estamos viendo es un mérito que se ha ganado América Latina. Ha sido el resultado de la unidad latinoamericana. Yo creo que uno de los resultados más evidentes ha sido eso, que Estados Unidos, el enemigo histórico yo creo que de Cuba y de toda América Latina, ha tenido que cambiar su política exterior y ha tenido que modificar la agenda. Se ha visto obligado a Estados Unidos a aceptar la presencia de Cuba en la misma mesa con iguales derechos allí en la Cumbre de las Américas, y ha tenido que aceptar además que países con posiciones incluso ideológicas diferentes a las de la Revolución Bolivariana critiquen en público la actitud de Estados Unidos frente a Venezuela. Han perdido como los mecanismos de presión. Exactamente, eso está pasando y por supuesto eso está marcando también el contexto en el que se da esta cumbre, pero no es una cumbre plácida, es una cumbre en la que desde ya se están dando intensos combates en las ideas y también en la denuncia, y de eso por supuesto estaremos hablando en unos minutos aquí en nuestra mesa redonda. Censurada, desgraciadamente, en esta reunión en Trinidad y Tobago, en Puerto España, la primera debilidad que yo señalaría es que, como decía Fidel, la reunión secreta, y yo agregaría la reunión censurada, las normas ayudan. Tanto que se habla de libertad de expresión, tanto que se habla de libertad de expresión, pero la verdad es que ahí nos dieron libertad de expresión al presidente de los Estados Unidos, al primer ministro de Trinidad y Tobago, al primer ministro de Belice, a la presidenta de Argentina, y a quien les hablo. Pero nosotros 5 fuimos los privilegiados de tener libertad de expresión de cara al pueblo, de cara a nuestros pueblos. Los demás al encierro. Los demás al encierro. Bozaleados. Porque era como ponerle un bozal y ponerle una venda en los ojos y tratar también de tapar los oídos de nuestros pueblos en la conferencia de prensa que da también después de la sesión. A pesar de que Cuba ha estado excluida de estas cumbres, yo diría que el primer gran logro, la primera gran victoria de esta cumbre es que Cuba estuvo presente en la voz de los pueblos a través de los gobiernos latinoamericanos y caribeños. Usted lo vio aquí, en la mesa redonda. Miembros de la sociedad civil cubana y actores sociales realizaron una fuerte protesta en Panamá debido a la exclusión de esta delegación en el Foro de la Sociedad Civil en el marco de la 7ª Cumbre de las Américas. La delegación cubana denuncia que a pesar de figurar en los registros no pudieron acceder al evento por problemas que los organizadores no han comunicado. Al mismo tiempo rechazan la entrega de acreditaciones a cubanos integrantes de una exigua oposición al gobierno del presidente Raúl Castro, carente de toda legitimidad y fabricada desde el extranjero. El Foro de la Sociedad Civil se realiza en el Hotel El Panamá, en donde se espera la presencia del presidente panameño Juan Carlos Varela. Es una afrenta también contra el pueblo panameño. ¿Por qué? Porque hay uno de esos individuos que salió retratado, está publicado en internet, en donde quiera puede encontrar la foto con Luis Posada Carriles, alguien que trató de volar el paraninfo de la universidad con cientos de estudiantes dentro. Es culpable de la muerte de más de 70 personas que murieron en el avión de Barbados en 1976 y la lista es interminable de muertos que han sido víctimas de ese terrorismo. Y estos hombres, además de defender
defender y apoyar el bloqueo contra Cuba, también defienden el terrorismo, porque son de tan baja calaña como estos terroristas. Aquí está la verdadera sociedad civil cubana. Reiteramos la condena a que nos han engañado. Vinimos con dignidad, con honestidad, a compartir con nuestros hermanos y sin embargo nos pretenden poner en el mismo nivel que estos asesinos. Hace pocos minutos se acaban de retirar representantes de la delegación de Venezuela de este foro de la sociedad civil y actores sociales que se desarrolla en el marco de la 7ª Cumbre de las Américas, recordemos en Panamá, y lo han hecho en solidaridad con la delegación cubana, a la que a través de múltiples trabas se le impidió el acceso al evento. En primer lugar, nos fuimos acreditados un grupo de venezolanos, un grupo de cubanos, un grupo de ecuatorianos y un grupo de brasileros que no creemos que haya sido causístico y que haya sido por casualidad, sino que tendenciosamente países del ALBA han dejado de ser acreditados y sus delegaciones han sufrido embates desde el día de ayer en la mañana. Estamos hablando de casi 48 horas de agravio por parte de la OEA y de la organización de este evento, que culminó en una confrontación a las puertas del foro, donde no nos permitieron el acceso a muchos de los compañeros y tuvimos que esperar casi 3 horas para poder accesar. Y lo más importante, en solidaridad con el pueblo cubano, es que, por ejemplo, a Félix Rodríguez, mercenario cubano, a Posada Carriles, que estaba también presente en la ciudad de Panamá, le dieron acceso a la Cumbre de las Américas. Nosotros rechazamos enérgicamente, acompañamos al pueblo cubano y a su delegación, la delegación patriota, no la delegación que vive en Miami y que vino a presentarte y que sí fue acreditada desde el día de ayer y que pasó al foro. No, la delegación de los patriotas, la que llegó con el gobierno cubano, con el pueblo y con el poder popular de ese país. Nosotros nos solidarizamos con ellos y salimos del foro porque consideramos que no vamos a legitimar un foro que no es representativo de las fuerzas populares, de los actores sociales y de la sociedad civil de cada uno de los países de los que nosotros representamos. Bueno, imágenes de lo que está aconteciendo hoy en Panamá. El foro de la sociedad civil y los actores sociales se ha convertido en el gran momento de encontronazo de las revoluciones de este continente frente a quienes pretenden conculcar el término de sociedad civil y pretenden pues imponer sus propios criterios. Varios delegados cubanos, casi una veintena, no fueron acreditados a este evento a pesar de que habían sido aceptados desde mucho antes su participación en este cónclave, y también pues se ha dado la presencia en este escenario de mercenarios pagados por el imperio, preparados para las campañas contra Cuba, y además se ha conocido en las últimas horas de la presencia allí en Panamá en actitud provocadora, nada más y nada menos que de Félix Rodríguez Mendicutía, el hombre de la CIA, el que ejecutó el asesinato contra Ernesto Che Guevara y que sirvió de enlace de la CIA con la tiranía boliviana para ejecutar aquel atroz crimen. Parte del escenario que se está dando ahora mismo en Panamá, en estos foros paralelos, en estos foros previos a la Cumbre de las Américas, y que llevan precisamente, Freddy Beto, a ese tema que usted esbozaba ahorita en su intervención, el tema de la sociedad civil, las visiones democráticas, la manera en que se quiere estructurar un foro paralelo a la Cumbre de las Américas que prevalezca ciertas posiciones sobre otras. ¿Qué piensa de este tipo de evento y lo que está pasando ahora mismo en Panamá? No, primero hay que ver que América Latina ha criado un instrumento privilegiado que é o Foro Social Mundial, que hoje se reproduz em muitos continentes. Acaba de acontecer o Fórum Temático em Tunísia. Em Túnez. Então, e sempre não houve líos. Sempre as coisas passaram muito democraticamente, com gente de diferentes pontos de vista, ideologias. O grave que passa hoje em Panamá é Estados Unidos haver enviado essa gente terrorista como uma provocação. Ou seja, eu me pergunto se a CIA é tão tonta assim de enviar uma gente que a própria presença, mesmo que essa gente não habla, nadie, não diga nada, pero a presença é uma presença muito provocativa. Então, é claro, as delegações que não aceitam esses criminais têm que retirar-se de aí e quizá vão ser um fórum paralelo, espero. Agora, há que recordar outro detalhe. Eu dizia que esperar, tenho esperança que Obama não vai alegar uma atitude arrogante. Obama tem que pedir desculpas a Dilma Rousseff de Brasil, porque Dilma, que tinha um viagem oficial a Estados Unidos em fins do ano passado, antes das eleições, la cancelou porque Snowden provou que a seguridade americana
grababa las llamadas telefónicas de Dilma y también su computadora. Y nunca hubo un desmentido, porque no se puede desmentir, está en todas la documentación que Snowden ha divulgado por todo el mundo. Pero lo único que Obama dijo es que eso no iba a pasar más con Merkel en Alemania y con Dilma en Brasil. Y va a ser la primera vez que los dos van a encontrarse. Entonces, también como brasileiro estou muy atento a este encuentro para saber si él va... Ahora, o que no significa que no va a seguir su espionaje. Isso é outra coisa. Ou seja, não seremos tontos. Eu creio que Snowden ha dicho isto. Basta o Serviço de Seguridade americano ter o correio eletrônico de uma pessoa, mesmo que o ordenador esteja totalmente apagado, se pode entrar aí. Isso não devemos ser ingênuos. Hay elementos importantes, es decir, más allá de este foro de la sociedad civil, hay otros foros que también marcan importantes momentos de esta cumbre e incluso pueden hacer recomendaciones a la propia cumbre. Habrá foro de rectores, las universidades latinoamericanas como un elemento importante y las universidades norteamericanas, privadas, una buena parte de ellas, digo las latinoamericanas, estarán en este evento. Estará la cumbre empresarial, donde irán las grandes multinacionales frente a los empresarios de América Latina, y está el foro de jóvenes. Escenarios que pudieran realmente generar una mejor conciencia de cómo somos y de cómo actuamos, pero que evidentemente desde que se organizan a partir de la visión que pueda tener la OEA o a partir de sectores empresariales o privados que organizan este tipo de eventos, pues lacera de alguna manera los resultados que pueda tener eso. Sim, claro. Eu creio que são fóruns muito importantes. Para mim, o mais importante é o Fórum da Sociedade Civil, porque aí estão representados os movimentos sociais da América Latina. E esses movimentos han produzido um câmbio em o cenário político da América Latina com a eleição de governos progressistas. É o caso de Bolívia, de Brasil, de Equador, de Venezuela, enfim, Argentina, governos que cambiaram seu caráter de governar solamente para os mais ricos e passaram a ter programas sociais efetivos para sacar a gente da miséria e da pobreza, o que incomoda muito aos Estados Unidos, porque nunca a América Latina teve uma atitude tão soberana, independente hacia a Casa Blanca como agora, em geral. O próprio hecho de mesmo os governos que são assim muito conservadores, todos a favor da reintegração de Cuba em la cumbre e defendem a autodeterminação de Cuba. Todos, ou seja, não há nenhum que esteja fora deste concerto. Então, Obama tem que levar em conta essa situação. Ou seja, a América Latina já não é a América Latina do tempo de Reagan, do tempo de Kennedy, do tempo de Bush. Ha avançado muito. E o hecho de Cuba ser o centro de todo o debate que vai haver entre os chefes de Estado, isso representa um dibujo novo em esse conjunto de nosso continente. Ou seja, um continente que eu diria que agora pode proclamar que se independizou da Casa Blanca. Hay un debate sin dudas intenso y quizás, lo decía este delegado venezolano, Frei, hay ese intento de que no sea esa sociedad civil, esos movimientos populares, esas fuerzas que han llevado a los gobiernos progresistas, los que predominen en este debate, los que tengan mayor participación en este debate. Bueno, o hecho que esses governos progressistas que há hoje em América Latina são todos resultados desses movimentos sociais. Isso é um hecho e não se pode ignorar isto. A própria reeleição de Dilma em Brasil é fruto não de alianças partidárias, fruto de uma mobilização tremenda que houve em meu país e que ha possibilitado o Partido dos Trabalhadores, agora que vai completar 4 mandatos seguidos na presidência da República e com cambios muito significativos no Brasil, apesar de todas as limitações e contradições, pero cambios muito significativos. Se sacaram 36 milhões de pessoas da miséria. Isso não é pouco. Agora,
estamos em um momento também de muitas perguntas. Eu diria que esta é uma conjuntura em que há mais interrogações que respostas. Pero também interrogações, o que vai significar essa disposição dos Estados Unidos de acercar-se de Cuba? Fidel me chamou a atenção para esse detalhe, que Obama cambia seus métodos, pero não seus objetivos. E há que cambiar os objetivos. E nos perguntamos, ¿este milagro é possível? Eu diria que sim, desde a pressão de los movimentos de la sociedade civil latinoamericana e caribeña e de nossos governos. Yo creo que ha empezado sonando bastante esta cumbre de las Américas, Oliver, con lo que ha ocurrido en el día de hoy. Se veía venir esta confrontación evidente en los foros paralelos, precisamente dado el interés de ciertos sectores norteamericanos y también de la derecha latinoamericana de capitalizar estos foros de la sociedad civil, estos foros paralelos a la cumbre y tratar de esquilmar la presencia de sectores mayoritarios de nuestros pueblos que están representados en los movimientos populares. Lo que ha ocurrido hoy es una evidencia de eso. Sí, se sabía que iba a ser este foro de la sociedad civil uno de los más difíciles, uno de los grandes retos para la delegación cubana, por muchos sentidos. En primer lugar porque el capitalismo, bueno, y aquí tenemos una persona, un intelectual que ha hablado mucho sobre el capitalismo y de alguna manera, bueno, ya hacía referencia a esto, ha manipulado mucho el concepto de sociedad civil. Y no solamente lo ha manipulado, sino que lo ha utilizado contra procesos como el de la Revolución Cubana. Yo creo que para deslegitimar un poco desde el punto de vista social y popular a nuestra revolución, desconociendo la historia de Cuba, porque es verdad, todos los procesos hoy revolucionarios en América Latina, todos los gobiernos revolucionarios son producto de esa sociedad civil, pero es que la revolución cubana también lo fue, porque ¿quién hizo la revolución cubana si no fueron los sindicalistas, los trabajadores, los azucareros, los mismos que la siguen sosteniendo? Los estudiantes, los mismos que la siguen sosteniendo, pero ¿quién fue quien sumó, por ejemplo, batallas y victorias colosales de la revolución cubana, como fue la campaña de alfabetización, como ha sido, en fin, tantas batallas en las cuales hemos salido victoriosos? Y por lo tanto, producto de esa manipulación, también se ha estigmatizado en los medios, los grandes medios todavía siguen en manos de las élites norteamericanas, de las élites de derecha a nivel internacional, han reducido, han impuesto un concepto muy reducido de la sociedad civil cubana. En Cuba hay miles de organizaciones sociales. Y la sociedad civil para Estados Unidos, para los políticos de Estados Unidos, para los enemigos de la Revolución Cubana, bueno, son estos mercenarios que son financiados, probados por los documentos de Estados Unidos, incluso reconocidos por ellos públicamente por el gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, esa delegación cubana que iba al foro de la sociedad civil tenía el reto de, en primer lugar, mostrar los logros de Cuba, lo mucho que Cuba puede aportar a este tema de la sociedad civil, destruir una matriz mediática con respecto al tema de la sociedad civil en Cuba ya de unos cuantos años, enfrentar esa otra supuestamente sociedad civil compuesta por mercenarios, pero bueno, asumido así por la prensa de derecha, y además las provocaciones. Mira, es muy duro para Cuba, por un país que ha sufrido tanto el terrorismo, un país, yo, por ejemplo, en el libro reciente que hice sobre el caso de los 5, yo no pude contar la cantidad de atentados terroristas contra Cuba o intentos de atentados terroristas. O sea, un país así, compartir el espacio con un hombre como Félix Rodríguez Mendigutía, que no solamente fue el asesino del Che, que duele mucho para todo revolucionario ver ahí al hombre que asesinó al Che, eso duele mucho, como me imagino que duela mucho, por ejemplo, a los brasileños o a los argentinos, a los chilenos, ver a los protagonistas de la dictadura paseando por las calles. O sea, quizás la persona que mató a tu primo, que mató a tu hermano, que mató a tu padre, paseando por la calle y en un auto de lujo quizás, ¿no? Eso duele mucho. Eso duele mucho, pero además fue el hombre que ha organizado muchos actos terroristas contra Cuba. Un hombre tan bien conectado con la élite política norteamericana que participó en el escándalo Irán-Contra, cuando el gobierno de Estados Unidos de Reagan, ilegalmente, sin la autorización del Congreso, le vendía armas a Irán. Fíjense qué principios el de la política exterior de Estados Unidos, su enemigo, Irán, el país que estaba en guerra con Irak. Irak, su aliado en aquel momento, Irán su enemigo después de la Revolución Islámica, le vendía
armas a Irán para financiar entonces la contra nicaragüense. Este hombre participó en todo eso, agente de la CIA. Y entonces, obviamente, sucede esto. Ivonne Dubofeo, una de las periodistas acreditadas ya, hablaba de cómo a la hora de entrar al recinto, a los mercenarios cubanos se les entró por una puerta aparte, eran invitados especiales. Y entonces después, a la delegación cubana, a la verdadera sociedad civil cubana, a un buen número de sus delegados no se les dejaba entrar. ¿Cuál fue la actitud que se asumió? Bueno, no entramos, nos retiramos. Y creo que a pesar de todos estos tropiezos, de todo esto que sucedió, la delegación cubana ha pasado la historia, ha escrito una página a la altura, yo creo, a la altura de lo que es la Revolución Cubana, a la altura de lo que es la Revolución Cubana. Y ha puesto en jaque entonces a los organizadores del evento. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con...? Porque además también América Latina ha cambiado y han cambiado muchos medios de comunicación. Bueno, de hecho, ya no se puede silenciar a nadie. Se retiraron los venezolanos, hay expresiones de solidaridad de otras delegaciones. Y sí, ha sido una jornada bien caliente, pero lo importante no es la temperatura de la jornada, lo importante es el grado de heroísmo, y se disparó. Ahí incluso tengo un reporte de que los propios enviados a la televisión cubana abordaron al embajador norteamericano Jonathan Farrar, quien fue jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba, y le preguntaron, bueno, sostiene usted lo que dijo en los famosos cables desclasificados por Wikileaks de que la llamada disidencia cubana, los mercenarios, eran realmente una fuerza exigua y sin crédito en la sociedad cubana? El hombre tuvo que callar y siguió de largo. Así ha estado transcurriendo esta jornada de hoy, pero les propongo tratar de establecer en breve un contacto telefónico con Panamá para tener más detalles sobre los sucesos de la jornada de hoy. La historia de las cumbres de las Américas, los foros paralelos que tendrá la cita de Panamá, los temas a debatir en la cumbre de presidentes y todos los detalles de lo que ocurre alrededor del evento serán analizados en la mesa redonda del miércoles 8 y jueves 9 de abril. El lunes 13, periodistas y expertos valorarán en el programa los resultados de la cumbre y la participación de Cuba. Acompáñenos en la mesa redonda. Seguimos en combate. Bueno, un escenario sin dudas histórico lo que está ocurriendo ahora mismo en Panamá. Ahorita escuchábamos al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cuando estuvo aquí en nuestra mesa redonda en el año 2009 contándonos los sucesos de aquella cumbre escondida de Trinidad y Tobago, la primera de Barack Obama frente a América Latina, y recordaba, decía, Cuba no estuvo, pero fue la gran presente en la cumbre. Ahora Cuba estará, y lo está desde este minuto, demostrando también sus batallas, sus ideas, su pensamiento sobre ese pensar las Américas que desde José Martí hemos intentado estar haciendo los cubanos. Allí hay una amplia delegación de nuestro país y también están varios colegas de la prensa cubana cubriendo este importante evento. Tengo contacto telefónico ahora con nuestra colega Bárbara Betancourt, jefa del sistema informativo de la televisión cubana, colaboradora permanente de nuestra mesa redonda. Buenas noches, Babi. Muy buenas noches, Randy. Mira que me llamaron con antelación y he tenido la posibilidad de participar verdaderamente en la mesa. Estuve escuchando a Frei Beto, también las consideraciones de Oliver, y por supuesto que las suscribo. Y te digo más, le tocará a los organizadores fundamentalmente de los foros evitar que implosionen desde dentro si asumen conductas terciadas, conductas interesadas como las que ya habían venido asumiendo en algunos casos, porque si bien el foro, por ejemplo, de la sociedad civil, que es el que más publicidad suele recibir porque representa el modelo de democracia que quieren imponer, si bien ese foro había sido desdeñado en otras cumbres por las organizaciones, los movimientos sociales verdaderamente progresistas, que son los que están marcando las pautas para el cambio en América Latina, en esta oportunidad, y teniendo en cuenta que Cuba iba a participar, muchos intentaron y de hecho aplicaron para participar y no fueron por razones que los organizadores decían de equilibrio, de que si había más campesinos que mujeres y más mujeres que indígenas, más indígenas que obreros, en fin, cualquier tipo de manipulación y explicación que se les ocurriera, no fueron aplicados, no fueron acreditados, mejor dicho, a este evento. Aún así, la delegación cubana, como ya me antecedían ustedes en destacar, iba a estar presente. Iba a estar presente para mostrar sus resultados, las experiencias de Cuba. Cuba no fue ni a dar lecciones, pero mucho menos a recibirlas. Fue con la dignidad que ha caracterizado todo el proceso revolucionario, con los principios que han marcado la resistencia por más de medio siglo, y a exponer sus resultados
y sobre todo su vocación de compartir los resultados que ha tenido, como lo ha venido haciendo, sin perder de vista que la prioridad para Cuba sigue siendo la integración latinoamericana y caribeña. Pero participar en un escenario hemisférico no significa para Cuba otra cosa que no sea la vocación que ha tenido de participar con el mundo en aquellas tareas que han impuesto las necesidades, las contingencias de la naturaleza, en fin. Con este ánimo llegó Cuba. Con este ánimo parecía que había sido invitada de manera oficial. Lo reiteraba hace unos minutos el presidente Varela en una entrevista que concedía a un canal de televisión que me ha parecido espantosamente reaccionario. Dicen que tiene su sede en Colombia, no he podido averiguarlo bien, NTN 24. Es terrible lo que dicen, lo mismo de Cuba, que de Venezuela, que de Dilma, que de Cristina, en fin, tiene una matriz tan bien construida que, bueno, no dudo que tengan razón algunos que me han dicho que es propiedad de Uribe, pero bueno, no me voy a poner a especular, apenas lanzo la idea. Ahí mismo el presidente Varela estaba hablando de que había sido muy bueno que Cuba hubiera sido invitada, que era muy bueno además el paso que había dado Estados Unidos reconociendo que su política hacia Cuba había sido fallida. Te faltó por decir esta segunda parte, que no basta con cambiar la política, sino que es necesario que cambie los objetivos. Pero de eso se encargará la propia resistencia del pueblo cubano de demostrarle que lo tiene que hacer. Pero anoche, por ejemplo, una periodista que muchos de nosotros conocemos porque tiene un largo historial anticubano, María Elvira Salazar, está contratada, parece, por una de las televisoras de acá y entrevistó a la vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel de San Malo Alvarado. Una señora muy elegante, fue la que estuvo en Cuba, lo recordaremos, trajo la invitación al presidente Raúl Castro para que participara en esta reunión y le dio una clase ella de democracia a esta entrevistadora, que esgrimiendo la Carta Democrática de la ONU que Cuba no tenía derecho, ella les recordó que Panamá en primer lugar es un país soberano y en segundo lugar, en calidad de anfitrión, lo dijo más finamente que lo voy a decir yo ahora, ¿no? Invitaba a quien le daba la gana a su casa. Y que Cuba por derecho propio pertenecía a las Américas y además era un reclamo cada vez más fuerte de los hermanos de América Latina y el Caribe. Lo dijeron ya en Trinidad y Tobago cuando Obama se apareció prometiendo una relación diferente hacia América Latina. Lo reiteraron ya como ultimátum prácticamente en Cartagena de Indias hace 3 años. Y ahora, en los últimos foros ya se venía hablando de la posibilidad. La no participación de Cuba era sinónimo de desaparición de este mecanismo hemisférico porque iban a ser tantas las ausencias que iba a ser una reunión de un club de 3 o 4 amigos. Entonces lo cierto es que con este clima y teniendo a Cuba en la máxima tensión y las especulaciones de si se van a reunir, las especulaciones de si en estas próximas horas podría levantarse o darse a conocer la exclusión de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Todo esto está constantemente siendo comentado por la prensa. Duele, como decía Oliver, ver a terroristas de esa calaña aquí. Duele ver a miembros de la Fundación Nacional Cubano-Americana erigirse como representantes del verdadero pueblo de Cuba. Habría que no tener sangre en las venas para no reaccionar. De todas maneras, hubo escenarios más duros que los de los foros frente a la embajada cubana, donde hay un parque que, por cierto, tiene un busto de José Martí. Esos grupúsculos que también se han ido articulando, que como hemos denunciado en anteriores oportunidades, estuvieron siendo recalificados y reciclados en estos días en foros de CADAL y de otras organizaciones de la ultraderecha de América Latina y también de Europa, se aparecieron allí con ideas de tomar el parque y hacer una manifestación pública de denuncia a Cuba, los atropellos, con el mismo discurso que han instalado hace muchos años. Y el movimiento de solidaridad con Cuba, tal como había prometido en la carta abierta que enviaron a la Cancillería panameña, si las autoridades de Panamá no actúan, nosotros sí vamos a actuar. Y los amigos de Cuba actuaron. Y allí lo que quedó plantada fue la bandera cubana, las flores que nosotros le pusimos al apóstol, las bellas palabras de Eusebio Leal. Ahí no hubo margen. Con esa gente no hay margen para el diálogo, porque ellos están describiendo una Cuba que no existe y aspirando a una que nunca va a existir. Y por lo tanto, bueno, se caldeó bastante el ambiente, han debido buscar escenarios alejados de los sitios oficiales de los foros para reunirse y ahí cocinarse
en su propia salsa, sumarse también a toda la campaña mediática que hay contra Venezuela, porque si bien es cierto que el tema de Cuba y su presencia y su participación en esta cumbre y la eventualidad de un diálogo con el presidente directamente entre los presidentes de Cuba y Estados Unidos está siendo muy comentado, realmente los mayores venenos están siendo dirigidos hacia la Venezuela bolivariana. Va a ser un escenario también difícil para Venezuela. Hoy, en solidaridad con lo que estaba sucediendo en el foro, se fue también la delegación venezolana. Y si esto se repite, vuelvo a lo que dije al inicio, tocará a los organizadores panameños tomar las medidas para que este evento no implosione desde dentro por la actuación que están teniendo los que deben moderar, los que deben conducir. Lo cierto es que Sí, mañana va a seguir esos foros y por lo tanto se debe esperar. Se incorporan otros más. Se incorporan el de rectores, se incorpora el de empresarios y también comienza la cumbre de los pueblos, ¿no? La cumbre de los pueblos es los mismos días de la cumbre de las Américas. Ya. Con un cierre, es decir, ellos van a tener un empezar el día 9, pero el cierre lo van a tener el día 9 en esa antesala donde va a estar Silvio. Silvio va a estar en el Paraninfo de la Universidad de Panamá, de un hondo simbolismo para los cubanos. Recordaremos que 15 años atrás ahí intentaron hacerla volar y con ella Fidel y a todos los que estábamos allí. Y después va a tener un acto de solidaridad al que están convocados todos los presidentes al cierre de la Cumbre de los Pueblos, también en el Paraninfo, la noche de la tarde-noche. Ya están jugando con el cierre que va a tener la Cumbre de las Américas para aquellos presidentes de los países del ALBA y todos aquellos que están conduciendo procesos verdaderamente progresistas también han quedado invitados a esta cita donde, bueno, allí se va a hablar de los temas, porque lo que te iba a decir es que las agendas que tienen los foros no son particularmente atractivas, no es realmente lo que Cuba cree que debiera estarse discutiendo si vamos a hablar de prosperidad y de equidad. Pero estamos dispuestos a participar, estamos dispuestos a mostrar nuestras experiencias ahora en el trabajo por cuenta propia. Está Malmierca para presentar también las nuevas posibilidades que ofrece la ley de inversión extranjera. Nosotros tenemos un amplio dossier y que sirve de orgullo además para nuestro país de todo lo que ha hecho en materia de educación superior, nuestras universidades como centros de investigación, incluso como centros de producción. Es decir, hay muchas cosas que podemos compartir con las organizaciones que están tomando parte en estos foros. Pero los verdaderos temas, los que siguen siendo vitales para cubrir la deuda social que todavía existe con nuestros pueblos, son los temas y además del enfrentamiento que sigue habiendo. Uno no puede ser ingenuo y pensar que si bien un acercamiento hacia Cuba y la posibilidad del restablecimiento de relaciones que no va a pasar de una relación civilizada, amiguitos no vamos a hacer, y tampoco podemos descuidarnos porque está claro que mantienen los mismos objetivos. Pero si bien eso hubiera podido despejar o hacer menos tensas las relaciones, bueno, el hecho del decreto que todo el mundo, con independencia de su color político ideológico, sí considera que ha sido una torpeza el gobierno de Estados Unidos declarar a Venezuela a través de un decreto presidencial como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, todos pensarían que resuelto el problema, digamos entre comillas, el diferendo entre Cuba y Estados Unidos, podría desarrollarse desde Washington una relación diferente con América Latina. Va a ser muy difícil porque aún cuando intenten no presentarla, como decían antes, su patio trasero, ya saben que ellos tienen ese mandato, creen ellos que divino, de dirigir los destinos de la humanidad, y siempre va a ser muy difícil. De todas maneras, Obama viene con lo que dice su legado. Vamos a ver de qué se trata. Ya recordaba que en Trinidad y Tobago prometió una relación diferente con América Latina y el Caribe. Pasaron muchos años en el que apenas les hizo caso. Ahora está este acercamiento con Cuba y esta tensión con Venezuela que él mismo se está encargando de bajar. Hay varios enviados del presidente Obama, algunos en Venezuela mismo, tratando de apaciguar, y han abundado
muy sospechosamente las declaraciones de funcionarios del Departamento de Estado diciendo que fue una mala interpretación que hicieron, que de eso no se trataba, que juran y perjuran que ellos no piensan agredir a Venezuela y ellos no dicen nada por gusto, es decir, ellos vieron que la reacción no calcularon la reacción que iba a provocar en América Latina y están apostando entonces a bajarle el tono a ese matiz para que se imponga la otra matriz de información que tienen dirigida contra Venezuela, violación de los derechos humanos, la articulación de varios expresidentes que están diciendo que llevarán un panfleto condenatorio de Venezuela, en fin, en estos dos tenores están basándose fundamentalmente todas las especulaciones de la prensa. Y también Venezuela, que está recibiendo muchísimo apoyo de las organizaciones sociales, de las organizaciones que van a estar reunidas en el Foro de los Pueblos, donde, te repito, ahí es donde se va a discutir los temas que constituyen la verdadera agenda para el desarrollo de los pueblos, sobre todo los ubicados al sur del Río Bravo. Bueno, muchísimas gracias, Javi, por este contacto, amplia información para nuestros televidentes y radiantes. Mañana, por supuesto, estaremos de nuevo contigo en este seguimiento que la televisión cubana y especialmente nuestra mesa redonda está dando a este evento de la Cumbre de las Américas. Buenas noches, Javi. Un abrazo. Bueno, y el escenario de la Cumbre de las Américas no me quiere hacer olvidar algo que necesariamente quiero marcar estando Fray Beto con nosotros. Se cumplen 30 años del libro Fidel y la religión. Ha sido pues presentado nuevamente aquí en La Habana en un acto hace par de días. Y evidentemente no se puede pensar una América Latina diferente, ni el impacto que los movimientos liberadores han tenido en América Latina si no se piensa en ese libro de Fidel y la religión. Para Fray Beto, ¿qué representó eso? ¿Qué representa 30 años después? Bueno, Randy, debo decir que también estoy aquí porque ha sido invitado por el Consejo de Iglesias de Cuba para 2 días de um evento em que tratamos de temas bíblicos e de espiritualidade. E havia participação de muitos pastores de outros países. Então, ha sido 2 dias muito provechosos. Pero a Oficina de Assuntos Religiosos ha promovido em lunes por la tarde esta comemoração de 30 anos de Fidel e la religião. Eu me quedei um pouco espantado por 2 razões. Primeiro, porque não me parece que passaram 30 anos. E segundo, porque acabo de firmar o contrato de la publicação do livro em Turquia. Hace pouco, hace 2 anos em Grécia. Ou seja, o livro sigue provocando interesse. E hoje, por la tarde, estive em la casa do comandante Fidel Castro e lo encontrei relendo o livro. ¿Vio Fidel hoy? Sim, estive com ele esta tarde. Ele me invitou a sua casa. E ele me disse que estava muito surpreso com as coisas que contém o livro. Em verdade, com as coisas que ele havia dito. Porque o livro teve um impacto não somente na população de Cuba. Eu me recordo que se houve um biro político, uma discussão se vai sacar 30 mil, 300 mil, enfim, havia colas, e eu participei em Santiago de Cuba de uma apresentação com 10 mil pessoas na praça, mas sobretudo provocou muito interesse. Eu, por exemplo, sei que o Papa Juan Pablo II leu o livro. E lhe pareceu muito positivo e se surpreendeu, me disse o arcebispo que me contou, com quem o Papa havia comentado, que se surpreendeu com as opiniões de Fidel, que sabe porque vivia aí cerca de União Soviética e tinha seus prejuízos e tudo. Efetivamente, Fidel ha dado um passo muito importante para, como diz um obispo, quitar o medo de los creyentes e o prejuízo de los comunistas. Ou seja, somos todos hijos de Deus, creyendo ou não creyendo, temos todos o mesmo destino e temos toda a responsabilidade de construir um mundo melhor aqui em esta terra. Então, a luta por la justiça não é uma
privilégios de los crentes e não crentes. É uma exigência mais profunda do ser humano. Criar um mundo em que todos possam, como se diz na celebração eucarística, compartilhar o pão, os frutos da terra e do trabalho humano. E então foi muito interessante encontrar Fidel. Havia acompanhado também a projeção que se hizo aí na noite aqui em Cuba Visión do ato, e dizia que quizá um dia podemos atualizar. E me encanta essa disposição de Fidel porque, sabe, Fidel, quando eu comentei que em janeiro desse ano toda a prensa me chamou em Brasil porque havia a notícia que Fidel Castro havia morrido, em verdade havia morrido em Quênia Fidel Castro Dinga, e ele me disse: por infelicidade de mis enemigos, yo sigo vivo. Y espero que siga vivo por mucho, mucho tiempo. Bueno, así esperamos todos. Y por supuesto, si él se sorprendió 30 años después de la vigencia de lo que había dicho de Fidel y la religión, nosotros nos seguimos sorprendiendo 50 años después de lo que nos dijo desde el principio de la revolución, la vigencia que sigue teniendo en esos escenarios internacionales en los que Cuba sigue llevando la bandera de los pueblos, la bandera de ese pan necesario, como usted decía, para todos, la justicia para todos, por la que seguimos luchando. Muchísimas gracias, Fray Beto, por haber estado con nosotros esta tarde, a Oliver Zamora por haberme acompañado también, y a ustedes los invito a estar mañana de nuevo. La Cumbre de las Américas será el tema de la mesa redonda. Estaremos siguiendo los acontecimientos de Panamá y la presencia allí de la sociedad civil cubana. Siga con nosotros en la mesa redonda. Buenas noches.